Buenas tardes. Por Dios. Muy bien, el número de la estación 256-3444, 256-3444. Entiendo que ya estamos con el ex asambleísta Andrés Páez. Bienvenido al espacio, muy buenas tardes. Aló. Aló, ahí le estamos escuchando ahí. Sí, aló. ¿Me escucha? Sí, sí, le estamos escuchando. Aló, aló. Estamos, sí, buenas tardes. Estamos ya para la 100.9 desde la provincia de Loja. Muy buenas tardes. No sé si estamos bien con el retorno. Buenas tardes. Sí, le decía a Sí. Andrés respecto al tema económico que le preocupa a la mayoría de ecuatorianos. Bueno, y esto va a afectar a la mayoría del pueblo, sobre todo a la gente de escasos recursos económicos, y se ha vuelto algo común el tema de decir, sí, le pedimos un sacrificio al pueblo, pero lamentablemente este sacrificio es muy, pero muy frecuente. Bueno, un cordial saludo para los habitantes de la provincia de Loja, del sur del país, del austro ecuatoriano. Efectivamente, yo comparto su preocupación. Esto de las medidas económicas no es precisamente para resolver los problemas de la economía, sino para hacer que los ecuatorianos paguen la gran farra del correísmo. Resulta que se robaron 70.000 millones, que equivale a 2 presupuestos generales del Estado aproximadamente, que si se recuperara todo ese dinero, bien podrían todos los ecuatorianos ver resueltas algunas de sus necesidades. Pero el camino fácil que escoge el gobierno es cargarles de más impuestos a la gente en lugar de recuperar la plata robada por Correa y sus cómplices. Entonces no podemos nosotros quedarnos callados frente a esta realidad. Esto de la pretensión de subir el IVA es una barbaridad. Si es que sube el IVA, se va a bajar el consumo. Si baja el consumo, hay menos gente comprando en los mercados. Si hay menos gente comprando, hay menos gente vendiendo. Y como no se vende, entonces los productores tienen que producir menos. Y para poner a buen recaudo sus utilidades, tienen que cortar los gastos, es decir, echar a la calle a los empleados. Eso significa más desempleo, más pobreza, más subempleo. Las medidas impuesteras del gobierno de Moreno son un contrasentido. No podemos nosotros permitir que eso suceda, porque en el fondo, insisto, es pretender que los ecuatorianos paguen la gran farra del correísmo, el dispendio de los fondos, la dilapidación de los fondos públicos, los viajes, los aviones que se hizo comprar el monarca Rafael I, rey del Ecuador durante 10 años, y eso nosotros no podemos permitir que eso suceda. Tenemos que exigir del gobierno que primero recuperen la plata que se han robado, porque resulta que algunos de los acusados de los robos son parte del gobierno de Moreno, y seguramente por eso no quieren impulsar las medidas y las acciones para recuperar el dinero que se han robado. Le comparto acá un comunicador social de la provincia de Loja a través de las redes sociales esta semana. Hacía un análisis con un ex militante o seguidor de Rafael Correa y decía, pero ¿por qué no recuperan la plata que se llevaron? Y la justificación era, a ver, si usted tiene algún tipo de indicio o denuncia, ¿por qué no va a la fiscalía y denuncia para que devuelvan esa plata? Es la justificación de muchos. Sí, bueno, siempre los sinvergüenzas tienen alguna explicación. Si aquí no hay que denunciar nada, porque hay que aclarar una cosa: ni a Correa, ni a sus colaboradores, ni a sus cómplices, ni a sus mascotas se les acusa de cojudos. La acusación a Correa y a la banda criminal dirigida por él es de ladrones. Y por lo tanto, nosotros comprendemos que estos ladrones no han robado con escritura pública, ni han otorgado facturas, ni han entregado recibos para sus latrocinios. Es obvio de que ellos han actuado al margen de la ley
Y por supuesto, para sus atracos, no es que han dejado constancia a través de escritura pública ni nada parecido. Bueno, entonces, pero esa es la aclaración que es necesaria hacer a todos los miembros de la banda criminal de Correa, y seguramente los que dicen vayan y denuncien saben que todo el aparato de justicia fue montado por Correa, pues. Chiriboga, ¿qué era? El abogado personal, tío y compadre de Correa. ¿Quién era Carlos Vaca? El asesor personal y privado de Correa. ¿Quiénes son los jueces designados? Los que fueron nombrados durante los 10 años de Correa. Por eso es que dicen, vayan y denuncien. Pues claro, denúnciennos con nuestros compañeritos de la lista 35, que ellos nos van a sacar airosos. Entonces, de eso es lo que nosotros no podemos permitir que suceda, porque esta gente literalmente se está burlando de nosotros. Bueno, y hay una cosa también, luego de lo que pasó en la asamblea, de los sinvergüenzas de la asamblea, que dijeron que no había tal de recuperar las cosas o lo que se robaron, que no había la incautación de bienes a quienes habían cogido las cositas que no eran de ellos, no iba y no pasaba. Y frente a eso, ¿qué se puede hacer? Frente a todo este tipo de gente que se encuentra dentro o enquistada dentro de la asamblea y que justamente lucha porque no se pueda incautar ningún bien de los fulanos estos que terminaron robándose toda la plata del pueblo. No pasa, por ejemplo, como ahora mismo en el Perú, una disolución del Congreso. Bueno, yo creo que hay que insistir en la permanente recordación al pueblo de quiénes son los que se han opuesto a que se recupere los bienes de los corruptos adquiridos con la plata robada a los ecuatorianos. Y tenga usted la certeza que el día viernes, que estaré personalmente en la provincia de Loja, voy nuevamente a dar lectura a uno por uno de los nombres de toda esta gente que se ha robado el sueño de los ecuatorianos, el clamor de los ecuatorianos de que efectivamente se recupere el dinero robado, que ahora se expresa en bienes, en casas, en mansiones, en haciendas, en locales comerciales, en vehículos de alta gama, en locales de lujo. Es decir, la plata robada nos están restregando en las narices. En la propia provincia de Loja hay grandes extensiones de tierra en manos de quienes, de los que antes eran pata al piso, los que ahora tienen mansiones y que vivían debiendo el arriendo, los que antes no tenían ni para un bus y ahora andan en carros de lujo. Por ejemplo, y si le pregunto nombres, Bueno, o ya con el tema de la Ya aquí de Loja no tiene argumento, por favor, de no Loja sea está hablando, malo. de Loja está hablando. En su momento revelaré la información. En su momento. Pero si yo creo lo que estoy también diciendo es evidente las personas que en la asamblea definitivamente no dieron paso a esto. Por algo debe claro, ser. eso por alguna razón debe ser. Deben tener algún tipo de interés concreto para evitar que se conozca la verdad de los hechos. Oiga, pero usted considera, Andrés, de que hay un cambio de gobierno, porque aparentemente es diferente el gobierno conciliador, y a los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación no le dicen nada. Cuando uno va, por ejemplo, en el bus, ¿qué escucha? Hoy dice, pero nos tienen jodidos, y los medios de comunicación en silencio, la mayoría callados. ¿Por qué será? ¿Hay un cambio de gobierno o es el continuismo, otro gobierno o el mismo gobierno con otra máscara? Bueno, es una versión del correísmo. Este gobierno fue impuesto mediante un fraude electoral por Rafael Correa. Esa es la verdad. Correa impuso este gobierno con un fraude electoral. Ese es un hecho del que no podrán desmentir jamás. O sea, este es el Correa se impuso frente al país mediante un fraude electoral. Y las consecuencias que nosotros estamos enfrentando precisamente son esas. La de tener un gobierno fraudulento que es una versión del correísmo y que es, por supuesto, una prolongación del correísmo, que son, además, los mismos personajes reciclados y que ahora dicen que ni le han conocido a Correa cuando se tomaban fotos abrazados con él y todas las semanas aplaudían los abusos
y las sinvergüencerías de Correa. Esa es la verdad. El correísmo recargado. Sí, claro, es un correísmo reciclado, pero en el fondo son lo mismo. Ahora dicen que han sido mafiosos y pandilleros. Yo le pregunto al licenciado Moreno, ¿quién fue el vicepresidente de Correa desde el año 2007 hasta el año 2013? ¿No fue un licenciado llamado Lenín Moreno Garcés? El mismo que dice ahora que han sido una banda de pandilleros y de mafiosos. ¿Y qué? Durante 6 años no se dio cuenta en qué parte estaba, en qué mundo vivía, en qué planeta habitaba, para no darse cuenta de que eran pandilleros y mafiosos, de algo de lo que yo advertí desde el primer día de esta tragedia que fue el 15 de enero del año 2007. Desde el primer día advertí la tragedia que el Ecuador estaba abocándose. Doctor Páez, buenas tardes. A su criterio, ¿cómo cree que afectará las nuevas medidas económicas que adoptaría el gobierno esta semana? Como le había mencionado, yo creo que toda medida que le saca dinero del bolsillo a la gente siempre va a tener un efecto recesivo. Va a haber mayor pobreza, más desempleo, menos consumo. La generación de empleo no se da por voluntad de los empleadores. El empleo se genera porque hay más consumidores. Si es que hay más consumidores, hay más gente vendiendo. Y para vender más hay que producir más. Y para producir más hay que contratar más empleados. Y a esos empleados se les paga salarios y con esos salarios se convierten en consumidores. Por lo tanto, lo que estamos es simplemente asistiendo a una novela ya caduca en el Ecuador de 40 años de resolver los problemas económicos mediante impuestos. Pero ahora hay un hecho adicional que caracteriza esta época, que es la demanda de todos los ecuatorianos, de que se recuperen, aunque sea una parte de los 70.000 millones que se han robado. Es que eso es lo que la gente a veces no dimensiona. 70.000 millones equivale a casi 2 presupuestos generales del Estado, es decir, lo que todo el Estado gasta en 2 años. Se robó un grupo mafioso de aproximadamente 5.000 personas que robaron por sobre los $100.000 y otras 15.000 personas que robaron por debajo de los $100.000, pero que de todas maneras robaron. Estamos hablando de 20.000 correístas que se robaron 70.000 millones de dólares. Ese es el cálculo. 70.000 millones de dólares. Y resulta de que no recuperan ni un centavo de lo que se ha robado, y ahora resulta de que como no hay plata, entonces le piden a los ecuatorianos que sean comprensivos y que hagan nomás otro sacrificio. Como que nosotros fuéramos responsables de resolver el gran atraco de los 10 años del correísmo. Eso no vamos a permitir que suceda. Bueno, si no, Andrés, si no se permite definitivamente esta situación y a lo mejor se lo obliga a renunciar a Moreno, ¿qué pasará después? Porque el déficit existe. De alguna manera tendrá que taparse ese déficit. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, claro. Si entra o queda el vicepresidente, ¿qué va a pasar? ¿El vicepresidente va a hacer alcanzar la plata que tiene ahora? No. Claro, ¿Cuál sería la solución? Lo que tienen que hacer es apostar a la reactivación productiva. Eso es lo que tienen que hacer. La reactivación productiva. Así de simple. Hay que reactivar la producción. Y para reactivar la producción, lo que hay es que bajar impuestos, bajar aranceles. Ustedes están en una provincia fronteriza y saben lo pernicioso que significa el arancel. Cualquier producto que ingresa del Perú le ponen 20% de arancel. Sobre eso le ponen el 12% del IVA. Si le venden a un tercero el producto, le clavan el 12% al comprador. Luego tienen que pagar el 5% de salida de capitales para pagar a su proveedor afuera. Y aparte de eso tienen que pagar el 25% mínimo del impuesto a la renta. Es decir, somos un país convertido en un infierno fiscal. Yo no ofrezco convertirle al Ecuador en un paraíso fiscal, pero sí estoy convencido de que el Ecuador dejará de ser un infierno fiscal. ¿Cuál es la medida que puede tomar el gobierno? Bueno, se les ha venido diciendo durante 2 años. Ellos tienen que apostar a la reactivación productiva, bajar impuestos, bajar tributos, eliminar las barreras laborales, estimular la producción, generar empleo. Y no hay forma de generar empleo con el actual sistema, porque ¿de qué sirve que usted genere empleo? Que usted incremente la producción, tiene quien le compre la producción.
Es decir, aquí hay una mirada muy cortoplacista y muy limitada de gente que definitivamente no está calificada para ejercer ninguna función pública, mucho menos la presidencia de la República. Doctor Páez, el día de ayer en el vecino país Perú, el presidente Martín Vizcarra tomó acciones donde prácticamente dejó sin efecto el Congreso peruano. Lo que llamaba mucho la atención es el apoyo del pueblo peruano. Ayer se expresaron en las calles hasta altas horas de la noche respaldándolo al presidente de Perú. ¿Cree que a lo mejor aquí en nuestro país también debería haber tomado una medida así para de una vez terminar con toda esta corrupción? Mire, yo personalmente creo que aquí se ha amplificado el tema de lo sucedido ayer en el Perú, y los mismos que amplifican este tema no se dan cuenta que hace 12 años Correa hizo lo mismo, pero de manera ilegítima y sin tener facultad alguna. Recuerden ustedes que el 26 de noviembre del año 2007, el dictador Correa decidió cerrar el Congreso por sí ante sí, con una tesis que todo el mundo se quedó callado, excepto yo y unas pocas personas. Decían que como la constituyente tiene plenos poderes, entonces cierran el Congreso. ¿Cómo que tenían plenos poderes? ¿Cerraron el Congreso y el Poder Ejecutivo? No, eso sí no cerraron. Eso siguió en manos de Correa. ¿Y el Poder Judicial? No. Eso sí siguieron con los jueces. Solo cerraron el Congreso para no tener quien les fiscalice. Ahí disolvieron el Congreso sin norma legal expresa. Y por lo tanto, llegamos a una situación de indefensión quienes estábamos cumpliendo funciones legislativas y que habíamos sido elegidos en el mismo día que Correa. Entonces, recordemos que el presidente Vizcarra del Perú toma esta decisión con una norma constitucional que le habilita a hacerlo, luego de que el Congreso, en 2 ocasiones, hace una negativa a conocer temas de trascendencia propuestos por el Poder Ejecutivo. Y claro, Vizcarra ya lo había anunciado. Vizcarra había dicho que el Perú tiene que ir a un proceso anticipado de elecciones. Y ayer lo que hizo es concretar ese y resulta que todos van a elecciones, Congreso y también el propio Vizcarra. Así que, si bien la medida puede ser cuestionada, eso es un asunto que les corresponde decir a los peruanos. En nuestro caso, tenemos la figura de la muerte cruzada, que es un artificio creado en la Constitución chavista de Correa, para que Correa pueda, durante todo este tiempo, tener un dogal encima de los legisladores. Pero es una figura bastante absurda la de la muerte cruzada en nuestro caso, porque resulta de que Correa podía disolver el Congreso y el propio Moreno también, pero se quedan gobernando vía decretos. Eso es lo que la gente no dice de la Constitución chavista de Correa. Claro, muerte cruzada, el Congreso se va a su... el presidente se queda gobernando vía decretos. Eso es lo que quisieron hacer en septiembre del año 2011. Sí, en septiembre del año 2011, cuando se aprobó la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, ahora es Servicio Público. Eso es lo que quisieron hacer. Y Correa se echó para atrás. Y por supuesto, luego ya se produjo el acontecimiento del 30S, ¿no? Un sainete montado por este parásito, y luego ya los hechos fueron como todo el país los conoce. Pero nuestra Constitución establece esa figura con esa cualidad. El presidente se queda gobernando con decretos. Imagínense ustedes lo que es un presidente gobernando con decretos. Un demócrata no necesita esa Constitución. Un demócrata necesita una Constitución hecha alrededor de los intereses de la familia ecuatoriana, no esa barbaridad hecha a imagen y semejanza de las dictaduras más macabras que han habitado estos lares. Andrés, le comparto una inquietud del señor Carlos Chalaco, activista de la provincia de Loja. Carlos Chalaco, dice, usted fue candidato con Creo, ¿y qué opina del pacto legislativo y del reparto de poder con ese movimiento? Carlos Chalaco. Yo no he sido afiliado nunca al movimiento Creo. Hace algunos meses
me hicieron entender que yo ya había cumplido mi ciclo dentro de Creo y que ya mi presencia no era deseable al interior del movimiento, con lo cual yo, pues, como cualquier persona, di un paso a un costado y decidí organizar mi propio movimiento. En eso estoy ahora empeñado. Y respecto a la pregunta concreta del caballero que ha llamado o ha escrito, puedo decir que me parece lamentable que se pacte con quienes nos robaron las elecciones a cambio de nada, porque además no se ha conseguido absolutamente nada, ni desde lo político, ni desde ninguna otra óptica. No se pueden pactar con principios de por medio, y creo que se ha cometido un error brutal al hacer ese pacto que ha sido tan cuestionado por todos. Oiga, Andrés, mire, el tema económico está jodido en el país. La pregunta es, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Porque con Correa, de una u otra manera, Correa, que era más fuerte en el tema de la represión, se salía a manifestar en Quito, por ejemplo, que siempre ha sido como el referente, si quiere usted, en el contexto nacional. En Cuenca también, la provincia de Loja no se quedaba en menor grado, pero salía a las calles. Ahora, no sé, todo el mundo estamos dormidos. ¿Qué nos pasó? O sea, ¿qué nos pasó? Nos dejaron con ese temor que ya la gente no quiere manifestar. Puede estar jodido económicamente, pero no reclama. No, lo que yo creo es que estamos esperando pacientemente que venga el paquete de medidas. Esa es la verdad. Tenemos que esperar hasta que el paquete de medidas se concrete. Todavía no ha sido más que anuncios, y el gobierno va postergando estos anuncios porque en el Carchi hay una situación de protesta y porque ha visto la reacción de la población en general de carácter cuestionante a toda esta propuesta de hacer que los ecuatorianos paguen la gran farra y el gran latrocinio y el gran atraco de Correa y la banda criminal dirigida por él. Entonces, yo creo que lo que la gente, al menos aquí en Quito, estamos esperando es nada más que se concreten las medidas. Y una vez que esas medidas se concreten, tenga usted la certeza de que la reacción del pueblo de Quito no se hará esperar. Una de las cosas, Andrés, que quería preguntar, ¿a quién más o menos se beneficiaría con estas medidas económicas? Porque algún grupo económico del país, de alguna manera, debe estar aplaudiendo esto. Las medidas económicas favorecen a Correa por el caos social que se va a provocar. En el ámbito político, sí. No van a lograr el resultado deseable. O sea, recaudar 3.600 millones por incrementar el IVA, esa meta no se va a lograr. No creo que lleguen ni siquiera a los 1.000 millones. Están equivocados. No es por ahí el camino. Están equivocados. Le aseguro de que no van a tener el resultado que ellos aspiran a tener. No es posible llegar a esas metas fiscales con este tipo de medidas. Y obviamente las cosas se les va a complicar. Se les va a complicar a toda esta gente que está pretendiendo tomar estas medidas a espaldas de los intereses de la gente. Entonces, nosotros hacemos una reflexión: recuperen el dinero, recuperen lo que se robaron durante el correísmo y ya van a ver cómo el pueblo les respaldará en cualquier medida que tomen, pero trabajen en función de los intereses del pueblo, no en función de la camarilla gobernante durante 12 años en el Ecuador, que con sus variantes en el fondo son los mismos. O sea, en definitiva, las personas, o sea, ¿quién van a beneficiar? Es a la gente que aspira llenarse nuevamente los bolsillos con los actos de corrupción, porque para otra cosa yo no creo que sirva esto. Por supuesto, o sea, aspiran a beneficiar a quienes han sido permanentemente beneficiarios de estos 12 años, ¿no? De estos 12 años de correísmo que han sido fatales para el Ecuador, y eso es lo que nosotros no podemos permitir que suceda. Así es simple. Claro, se enojan porque les decimos que no vamos a permitir que suceda. Bueno, que se enojen, no importa un rábano. De todas maneras vamos a combatirles y vamos a impedir que se salgan con la suya estos rateros consuetudinarios que han acabado con el país entero. Andrés, en la parte final de la entrevista usted indicó de que viene a Loja este fin de semana. Entiendo que es el día viernes. ¿La agenda? Voy a estar desde temprano en la mañana en algunos medios de comunicación. En la tarde iré a Zamora. Vamos a
allá a posesionar a la directiva del movimiento, es decir, el grupo promotor del movimiento Nosotros, que yo estoy impulsando. En la tarde en la noche tendremos agenda de medios, iré a un canal de televisión. En la noche tendré una reunión con personas que quieren sumarse al movimiento. Tendremos una suerte de conversatorio y asamblea. Y el día sábado muy temprano estaré arrancando hacia la provincia de El Oro primero y luego a la provincia del... ¿Qué le parece un diálogo en vivo en la 100.9 el día viernes al mediodía? ¿Sería posible de acuerdo a la agenda? 12 del día, de pronto, 12:30. Repítame, por favor, que no lo escuché. Le decía, ¿qué le parece un diálogo en vivo en la 100.9 el día viernes? ¿Podría ser en vivo en la radio satelital 12 del día de la entrevista? Bueno, yo voy a revisar la agenda, pero no creo que haya problema en acompañarles el día viernes. Hay una persona que me está ayudando en la organización de la agenda y por interno les puedo dar el contacto de esta persona para que directamente ustedes puedan fijar esta comparecencia en persona, que por supuesto yo estaré de mil amores ahí visitándoles para poder charlar sobre este y otros temas el día viernes. Muy bien, agradecer este diálogo a Andrés Páez porque permite intercambiar puntos de vista, criterios respecto al tema económico. Estuvo a través del teléfono el señor Andrés Páez. Vamos a la pausa comercial. Luego del corte regresamos con más información. Pausa comercial, amigos oyentes.